Voto a Conciencia 2011. Vamos a trasladar la pregunta ahora para el candidato Juan Gutiérrez del Partido de Avanzada Nacional. La voy a repetir por si hay algún televidente que nos está sintonizando en este momento. La pregunta es: nombre usted de 3 a 5 personas a las que actualmente escucha, que le dan consejo, y las cualidades por qué usted las escogió. Muchas gracias y buenas noches. Primero que nada quiero mencionar que yo soy lo que soy gracias a la persona que más escucho, que más consejos me da, que es mi padre, Juan Arturo Gutiérrez. Yo soy lo que soy porque él me educó, es mi mentor, tanto en lo que es humano, lo moral, como lo que es ético y por supuesto profesional. La otra persona con la que converso muchísimo es con mi esposa Benke, ya que ella es mi caja de resonancia de todas las locuras que se me ocurren, y gracias a ella es que logro mantenerme en el camino del sentido común y de la decencia, porque ella es una persona de muchos valores, igual que nuestros hijos que también participan. Y tengo una tercera persona con quien hablo mucho, y es Juan Hernández, que además de ser un amigo es un asesor, y él me ha ayudado y fue una de las razones que entré a participar en política, porque él me ayudó a través de tratar de ayudar humanamente a los migrantes guatemaltecos en los Estados Unidos y a traducir eso a un desarrollo para nuestro país. Parte de lo que nosotros queremos también con este foro es llamarlos a la reflexión a ustedes como candidatos. Ustedes nos hacen reflexionar normalmente cada vez que hablan, cada vez que tienen acceso a la opinión pública. Sin embargo, quiero que pongan atención a esta cápsula que nosotros investigamos por ahí. De acuerdo al informe de la violencia en Guatemala, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, los altos índices de violencia e inseguridad que padece Guatemala están relacionados con dos grandes líneas causales. En primer lugar, la exclusión social y la falta de aplicación de la ley. Los beneficios generados por el nivel de crecimiento de la economía guatemalteca no son distribuidos equitativamente entre los distintos estratos de la sociedad. Guatemala es uno de los países más desiguales de América Latina, lo cual, combinado con muy altos niveles de pobreza, produce una grave situación de tensión social. Escuchen esto: el PNUD afirma que decenas de miles de jóvenes guatemaltecos se integran cada año a la población económicamente activa, pero el mercado de trabajo no genera suficientes puestos para absorber el aumento de la oferta. El sistema educativo no brinda a los jóvenes adecuadas capacidades para integrarse al mundo laboral y se ven en la necesidad de buscar medios de vida en la economía informal. Una cápsula de reflexión, porque en realidad la tarea que tenemos por delante, si bien es cierto, uno de ustedes será electo, pero es una tarea de todos los guatemaltecos. Esta reflexión, ¿qué le trae usted a mente, señor Gutiérrez? Creo que el problema empieza con los mismos políticos tradicionales de Guatemala, que no solo no saben cómo resolver el problema de la pobreza, sino que están enfrascados en un status quo que gira en una gran parte de las deudas políticas que generan con esas campañas multimillonarias, que lo único que hace es crearle deuda al político, y se pasan 4 años de gobierno tratando de resarcer esa deuda y pagarle a sus financistas en lugar de enfocarse en el desarrollo. Lo que necesitamos en Guatemala es un cambio, y por eso no necesitamos más políticos tradicionales, necesitamos a alguien que resuelva y que sepa cómo generar desarrollo, cómo generar empleo, porque es la única solución a la pobreza. Y la pregunta número 2 dice de la siguiente manera: hemos escuchado que con justicia el gobernante da estabilidad al país, y cuando se deja llevar por mentiras, todos sus oficiales se corrompen. Es bien conocido que Guatemala ocupa uno de los últimos lugares a nivel mundial en el tema de integridad y transparencia gubernamental. Los índices de corrupción e impunidad son inadmisibles. La pregunta concreta es: mencione 2 acciones concretas que usted va a llevar a cabo para combatir y erradicar el soborno. La corrupción es uno de los problemas más serios que tenemos en Guatemala y es lo que nos impide el desarrollo. Yo he tomado el tema de corrupción muy en serio y hace más de un año iniciamos el estudio profundo del problema de corrupción en Guatemala para evaluar su costo y sus orígenes. El 24,000 millones de quetzales al año es el costo de la corrupción en este país, causado principalmente por los malos negocios que se hacen en el Estado, las comisiones, los sobreprecios y todos esos grandes negocios que se hacen, todos emanan de los niveles más altos del Estado. El primer paso para combatir la corrupción está en la presidencia. Es el presidente el responsable por combatir la corrupción desde el inicio. Y comienza con el mismo presidente y su capacidad y su honradez, seguido de la selección de ministros y de otros jefes de organismos de Estado
que tienen que ser electos como hacemos en las empresas privadas, que es gente proa. Y luego la clarificación o transparencia en todo tipo de compra y todo tipo de negociación de Estado, eliminando ONGs o cualquier otro tipo de cosa que intervenga en ese proceso. Agradecemos su respuesta y de paso queremos hacerle la pregunta del ciudadano indeciso que nos ha llegado, candidato Juan Gutiérrez del PAN. Soy un empresario, supongamos que soy un empresario mediano que lleva una década de estar invirtiendo acá en Guatemala. A pesar de las circunstancias, tengo la esperanza de un mejor futuro y por eso estoy acá. Usted no ha vivido en Guatemala desde los años 80. ¿Cómo sé que usted conoce la realidad nacional de este país, sus problemas y la manera de solucionarlos, y que no se va a repetir la historia con el vicepresidente actual? Bueno, yo primero que nada, nunca me he ido completamente de Guatemala porque mis negocios principales han estado y siguen estando en este país, donde hemos generado más de 50,000 empleos en los 36 años que llevo en el mundo de los negocios. Y conozco la realidad de Guatemala perfectamente bien y sé precisamente el problema que tiene el empresario mediano y pequeño en este país, y es la falta de acceso a financiamiento, la falta de certeza jurídica, la falta de acceso a tecnología, la falta de apoyo de parte del Estado para que las empresas medianas y pequeñas puedan desarrollarse, sino que aquí solamente se favorece a las grandes empresas y a los monopolios. Y mientras no cambiemos eso, los pequeños empresarios no van a prosperar. Muchas gracias por su respuesta. Vamos a la pregunta número 3. Las preguntas han sido ya repartidas con anticipación y es una pregunta en la cual vamos a iniciar ahora con el señor Juan. ¿Qué le parece si usted nos responde de esta manera? Dice el proverbio que el justo se ocupa de la causa del desvalido, mientras que el malvado ni sabe de qué se trata. Si estamos de acuerdo en que la esencia del liderazgo es servicio a los demás, podríamos hacerle a usted el siguiente planteamiento. De los problemas que Guatemala padece, que son muchos, ¿cuál es el que más lo conmueve? ¿Y qué ha hecho usted con sus propios recursos para resolverlo? Tiene usted 1 minuto de tiempo. El problema más grave que tenemos en Guatemala y que me conmueve a mí y conmueve a todos los que lo conocemos a fondo y que hemos visitado el interior del país y visto la realidad nacional es la miseria, porque ya no es pobreza, es miseria en la que vive la mayoría de nuestra gente, la desnutrición de los niños, el sufrimiento de esos niños que no tienen qué comer. La razón de eso, ya sabemos, es la falta de desarrollo. ¿Y qué es lo que yo he hecho en 36 años como empresario? Me he dedicado a generar empleo, he generado más de 50,000 empleos en diferentes empresas que he dirigido o participado, y es así como se combate la pobreza y es así como se mejora la gente. Y ahora estoy compitiendo para presidente porque lo quiero hacer para todos. Dentro de eso también hay otro problema gravísimo y es a los niños que están desamparados y abandonados, porque esa pobreza hace a muchos tener que abandonar a sus hijos. Y mi padre y yo fundamos hace ya casi 30 años, hace 25 años para ser precisos, un hogar infantil en Esquipulas que lo hemos mantenido y han pasado por ahí miles de niños que han estado desamparados y nosotros los hemos cuidado por mucho tiempo. Todos van a tener la palabra para que en 1 minuto nos den sus impresiones acerca de esta reflexión que seguramente ustedes ya la conocen, pero que son números que básicamente son escalofriantes. Definitivamente, dice, según un informe del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, titulado La niñez guatemalteca en cifras, reveló en el 2008 que Guatemala es el país con la tasa más alta de desnutrición crónica en Latinoamérica y el 6º a nivel mundial, con un 49% de la niñez en estado de desnutrición crónica. Ahora bien, la situación es significativamente más dramática en el área rural, con un 55.5% y sobre todo dentro de la población indígena, con 69.5%. La nutrición es en muchos sentidos el elemento determinante para el buen inicio de la vida y comienza mucho antes del nacimiento. Eso ya lo sabemos nosotros. Está demostrado que el bajo peso al nacer no tiene solo incidencia en las enfermedades infectocontagiosas, sino además en enfermedades llamadas catastróficas, tales como la enfermedad cardiovascular, la insuficiencia renal crónica y algunos tipos de cáncer. Nos gustaría saber, de parte de ustedes, ¿cómo les conmueve esta reflexión? Y yo sé que todos ustedes tienen una plataforma distinta que trata acerca de la desnutrición, de la pobreza, etcétera, pero en 20 segundos, 30 segundos tal vez, les podemos entregar 30 segundos, dicen en producción, que nos digan esta reflexión, este dato, esta estadística que nos habla tanto,
¿cómo les habla a ustedes? Vamos con el candidato Juan Gutiérrez, por favor. Combatir la desnutrición no solo es darles de comer, desafortunadamente es mucho más difícil que eso, cuando ya están desnutridos, es un proceso que hay que entender. Nosotros proponemos la creación de una dirección específica para protección de los niños dentro de un nuevo ministerio que vamos a crear, y ahí vamos a ver programas que no solo les van a dar de comer a los niños más necesitados en forma asistencial, pero vamos a educar a las madres para que los puedan alimentar mejor dentro de sus limitados presupuestos. Pero la solución verdadera es de largo plazo y es mediante el combate frontal a la pobreza, o sea, generación de empleo para que tengan dinero y puedan alimentar a sus hijos. Muchas gracias. Voto a conciencia 2011. Estimados guatemaltecos, este ha sido un pequeño pero importante ejercicio democrático. ¿Cómo serían estas elecciones si nosotros dijéramos a la clase política, no me importa el tamaño de su campaña, me importa la propuesta que usted nos hace? Votemos a conciencia. Tiene unos pocos días para determinar su voto. Investigue a cada candidato y hagámoslo en el nombre de Dios y por nuestra Guatemala. Gracias por haber estado con nosotros. Esto fue Voto a Conciencia. Desde el Centro de Convenciones Ilumina, Zona 10 Guatemala. Ahora le toca a usted decidir.